Frank, gracias, Frank. Entonces, Frank, disculpa, entonces, ahí está entonces pendiente. arranquemos con Ciurana. Sí, arranquemos con Surana y yo creo que nos alcanzamos porque no son muy largas las dos lecturas, entonces Es muy claro. arranquemos con Surana. Y porque fíjense que al leer a Surana uno dice, ah, ya, uno empieza a familiarizarse con la terminología y Ujú. empieza a verle la aplicación y empieza a aparecerle, y como Surana trabaja tanto a Morán, pues nos ayuda, ¿no? Con la lectura de esa parte del método que empezó. Entonces, voy a compartir, voy a compartir la matriz. ¿La están viendo? No aún, No, señor. no aún. ¿Qué pasó, Pacho? ¿Qué están viendo? Zoom, la pantalla de la página de Zoom. Por dos. Mm, Ya se las paso para allá. Es que estás compartiendo toda la pantalla, profe. Sí. Lo que pasa es que yo tengo a ver, no quiere, no quiere. A Un lo mejor la segundito la tiene paso para la minimizada. otra pantalla. No es que necesito pasarla para la otra pantalla y no se me quiere pasar. Pero entonces voy a hacer otra cosa. Voy a dejar de compartir. Mm, Me imagino que me ven torcida porque estoy en la otra pantalla. Me va a tocar cerrar ya. Ahora sí. Ahora sí, sí, señora. Bueno, voy a cerrar mi video para que yo pueda escribir y ustedes me van contando. Bueno, empecemos con Ciudadana. A mí me parece que él es bastante claro y sobre todo maneja muy bien toda la cuestión de la sociedad como sistema, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que él dice? Él dice, él primero empieza a hablar, bueno, hace un recorrido un poco histórico de cómo se ve. Espérame que yo también tengo un problemita acá, permíteme un segundito, ya, ahora sí. Él primero hace un recorrido de cómo fue visto desde diferentes pensadores y llega a nuestra sociedad moderna, en donde definen los sistemas como las sociedades como sistemas dinámicos. Bueno, Y entonces que empecemos por ahí. Yo Pero, dije, bueno, si él dice la sociedad es un sistema dinámico. dinámico. Nosotros vamos a estudiar sistemas dinámicos. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a mirar qué es un sistema dinámico. ¿Tú alcanzaste a buscar eso, Ana Consuelo? Es que él mismo lo dice, quiere decir que es un fenómeno procesual y fluido. Y él mismo más adelante dice que, pues que yo entiendo que es dinámico porque cambia todo el tiempo. Dice, la sociedad es un sistema abierto que se autoorganiza, evoluciona y cambia. Sí, él dice, nuestras sociedades modernas, aquí lo estoy leyendo, son sistemas dinámicos. Yo dije, busquemos qué son sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos, pues, son unos modelos matemáticos, ¿cierto? Y entonces, creo que es bueno puntualizar, porque además vamos a trabajar mucho, vamos a decir nosotros, vamos a trabajar sistemas dinámicos. Hay un autor especial que vamos a trabajar sobre sistemas dinámicos. Entonces empecemos a definirlos. El sistema dinámico, los sistemas dinámicos son modelos, aquí quedó mal, pero yo lo corrijo, modelos matemáticos de sistemas
que varían a lo largo del tiempo. O sea, recuerden ustedes que en las epistemologías de primer orden el tiempo no existía, ¿sí? En las fórmulas newtonianas el tiempo no existe. El tiempo como que no está. En el medioevo pues está la eternidad y nosotros, que somos finitos, y luego está la eternidad. En la modernidad, los sistemas matemáticos, como había cosas muy reversibles, yo camino para adelante y también puedo caminar para atrás, puedo acelerar y puedo frenar, como que no se pensó mucho en el tiempo. Mm, Después de mecánica cuántica y la teoría de relatividad, todo lo que pasó con Albert Einstein del espacio-tiempo, de la curvatura del espacio-tiempo y especialmente de Ilya Prigogine, que es un autor que vamos a trabajar también muy puntual en la siguiente asignatura. Él considera el tiempo y dice, muchísimos, pero muchísimos sistemas y fenómenos no son reversibles. Y empieza a mostrar que no son reversibles. Él lo hace desde la química, porque él es químico, y lo hace desde los gases, etcétera, y eso empieza todo el mundo a pensar, hay cosas que no son reversibles, por ejemplo, la vida. O por ejemplo, se rompe un vaso y nadie ve que el vaso después se recomponga. ¿Mm? El vaso se rompió y se rompió. Y ahí aparece la idea de la flecha del tiempo. ¿Mm? Entonces, eh, aparecen los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son modelos matemáticos de sistemas que varían a lo largo del tiempo. Se describen mediante una serie de variables y un conjunto determinado de reglas que establece cómo será el siguiente estado futuro a partir del actual. De todas maneras, entendiendo que es azaroso, ¿no? Que lo que uno puede hablar del futuro se da en términos de probabilidad, no en términos de una fórmula y esto es lo que va a pasar. Ejemplos del movimiento de los planetas del Sol son bastante estables, es un sistema dinámico bastante estable. El crecimiento de una población de bacterias, pues es un fenómeno exponencial rapidísimo, ¿cierto? Pero que es irreversible, ¿no? Y los modelos meteorológicos que predicen la evolución atmosférica. Algunos de esos sistemas son muy sensibles a las condiciones iniciales. Aquí les debo decir que de aquí aparece la teoría del caos, ¿no? Mandelbrot era un meteorólogo. Si los computadores no hubieran existido, no existiría la teoría del caos. Porque ustedes han oído esto de las mariposas, del efecto Sí. mariposa. El Mm. efecto mariposa lo nombra Emilio. Lo Él nombra, dice que la leve variación en una parte del sistema puede generar una transformación en cadena, más o menos lo que entiendo. exacto. Él hizo un artículo sobre eso, ¿no? Las alas de el aleteo de las alas de una mariposa no me acuerdo En dónde el dijo. Brasil pueden, ay, perdón, Sí, Fabio, dale, dale que estoy. ujú, No, no, profe, respecto a a lo que venía diciendo, yo ya encontré el escrito que había venido haciendo alrededor de eso, de los sistemas que no son reversibles. Yo todo lo que estoy haciendo mm, lo hago tratando de ubicar y creando pensamientos en lo que yo hago, ¿no? Pues en la parte biológica, clínica, médica. Entonces yo había hecho esta frase, dice, la unión del óvulo y el espermatozoide generan un cigoto que como célula primaria se divide y transforma pasando a mórula blastocisto que llegan a la gastrulación para finalmente diferenciarse y especializarse acorde a estímulos externos. O sea, cómo el ser humano, ¿sí? Con base en la lectura de los sistemas, de un solo principio se va generando y es imposible devolverse en uno de esos procesos. Me estoy hablando de el proceso del fenómeno de la vida, ¿ya? Entonces yo lo llevé como ejemplo, no sé si estuvo bien, o sea,
La interpretación de lo que él hace de la irreversibilidad de los sistemas dinámicos está muy bien representado en lo que es la esencia biológica de la vida. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo pondría ese ejemplo acá. ¿Te Es, parece? Me sí, parece que es mejor ejemplo que, por ejemplo, el movimiento del planeta del Sol que es tan estable. Aunque si, por ejemplo, llega un meteoro, como pasó acá con el meteoro que cayó en México, pues hizo todo un cambio, ¿no? Por eso estamos aquí nosotros. Por eso estamos aquí, ese suceso, digamos, inicial. Mandelbrot fue el que encontró eso, mucho. O sea, una cuestión, una variación en el inicio, una variación pequeñitica puede desencadenar a lo largo del tiempo o cosas que no podemos imaginar. Yo Eh, imagino que en tu ejemplo, Fabio, es decir, es que sí. es un azar. Mejor dicho, es que no, tú y yo y todos los seres humanos somos inevitables. pero Sí, o somos sea, producto del azar es porque un son azar millones porque es de que pudo haber sido otro espermatozoides. espermatozoide y ya no Ujú. sería yo. Y ya no serías. Y lo otro que quería agregar a lo que decía Fabio es, por ejemplo, una mamá en unas condiciones muy difíciles no se alimenta bien, que no tuvo los controles o que no una buena atención prenatal o que recibe un golpe, por ejemplo. Ese golpe puede generar una malformación o un cambio en ese desarrollo del feto. ¿Me equivoco, Fabio? Tienen que ser factores más agresivos, pero realmente sí tiene que ver no en la malformación del feto, sino en digámosle, algo más imperceptible, pero más frecuente. Una mujer violentada durante su embarazo tiene más chance de tener un hijo desnutrido que a los 20 años encontremos que tiene una menor capacidad intelectual. ¿Sí? O sea, cómo los procesos tan, tomando el ejemplo del aleteo de la mariposa, cómo un evento tan pequeño, ¿sí? Puede generar un efecto tan grande después, tanto en un ser humano como en la sociedad que lo reúne, que lo rodea. Fabio, díctame el ejemplo, por favor, para colocarlo, porque me parece excelente. El ejemplo, Sí, aquí lo tengo. La unión del óvulo y el espermatozoide generan un cigoto que como célula primaria sí. se divide y transforma pasando a mórula. Ah, ¿cómo se escribe? ¿Módulo? Mórula, como mora, mórula, Móruga, M-O-R, ok. blastocisto, la siguiente fase, y luego Sí, siguen varias, pero yo lo reduje a que llegan a la gastrulación sí. para finalmente diferenciarse y especializarse acorde a estímulos externos. Entonces ahí viene lo fascinante del entendimiento de lo que nos dice eh, el autor. O sea, es un proceso donde de manera dinámica se reorganiza y la pregunta que uno le hace al mundo es, bueno, ¿y por qué una célula termina siendo un ojo? ¿Por qué otra célula termina siendo un pelo? ¿Por qué otra célula termina siendo un óvulo que va a ser el generador de otra vida? Perdón que Increíble. llegó la basura. Completamente azaroso, ¿no?
Bueno, esto también se puede unir con lo de eco-auto-organizador. Entonces, claro, él dice, la sociedad es un sistema dinámico. Es un sistema dinámico. La sociedad como sistema es un sistema dinámico. Aquí entonces yo me tomé el trabajo de escribir lo que dice él acá, porque de ahí de eso que él dice que ese sistema dinámico lo están viendo. Dice, Sí, en las señora. organizaciones, sociedad como sistema. Dice, la sociedad es un sistema, punto. Es un sistema y el sistema debe ser organizado, si no, no puede funcionar. Tiene que tener organización. Entonces, él dice, en las organizaciones sociales se da un proceso de interacción a muchos niveles. El nivel ideológico, el nivel institucional normativo, el nivel de las interacciones individuales, los niveles jerárquicos, el nivel cultural y el nivel individual. Todo ello debe ser comprendido de forma compleja, estableciendo redes que relacionen todos los niveles sin privilegiar ninguno, a no ser por motivos heurísticos. ¿Quién entendió eso? ¿Aló? No, no, no. Yo lo estoy Sí, releyendo. Sí, sí, porque dice, se deben relacionar sin privilegiar ninguno, los niveles. O sea, no debemos olvidar ninguna relación. Tanto importante es el nivel más, digamos, el nivel individual, como el nivel cultural, como el nivel de las interrelaciones, ¿sí? Como el nivel normativo, ¿m? Como el nivel ideológico. Hay que tener en cuenta todos esos niveles en una sociedad. Si vamos a mirar, no sé, una institución, el hospital, la escuela, el ejército, ¿sí? Y dice, sin privilegiar ninguno, a no ser por motivos heurísticos. ¿Qué entendieron por heurístico? Qué pena ser tan cansona con los términos, pero es que vamos ampliando el vocabulario. Busquen ahí en Google qué es heurístico. es un procedimiento, estrategia o regla práctica que permite resolver problemas, descubrir soluciones o tomar decisiones de una manera rápida y eficiente sin necesidad de aplicar métodos formales exhaustivos o puramente lógicos. Dice, Eso es lo que Dice aquí, encontré. ¿quién acá tiene lo otra? encuentro, y encuentro como atajos mentales o reglas generales que las personas usan para tomar decisiones y resolver problemas de manera eficiente. Ujú. Entonces, que permiten el hacer más eficiente los procesos, los simplifica, se basan en la experiencia y tienen que ver con la supervivencia, Yo estoy releyendo ¿no? lo que Sí, tú leíste Yo y tengo, pensando, ay, dale. Hugo, profe, yo Alejandro, encontré otro y habla sí, precisamente de esos métodos y estrategias para dar soluciones rápidas a problemas complejos y dice que se basa en la experiencia, entonces usa el conocimiento previo, la experiencia y la intuición como método de descubrimiento y es más una técnica de indagación y descubrimiento útil para la creatividad y la invención, que no siempre es riguroso, ay, espérame, Exacto. que no siempre es No es la más riguroso. rigurosa, pero tiene, como Hugo dice, que se basa mucho en la experiencia ¿cierto? sí, y Sí, tal cual. se usa mucho para resolver problemas rápidos. Entonces dice, no Ujú, hay el tiempo para estar mirando que el nivel individual, que el nivel no sé qué, sino es ujú. la experiencia del médico de urgencia, la experiencia del maestro que sabe que, de la profesora que sabe que el niño se cayó y está llorando y sabe por experiencia que debe llevar y llamarlo a la mamá. O sabe que le está fregando y que es puro gadejo, y que decirle, ya, ya, papito, ya. Vamos a limpiarle la rodillita y vaya para el salón. ¿Sí? Entonces, estaba yo leyendo y Entonces, decía que siempre se debe mantener esa armonía entre el nivel individual, los niveles jerárquicos. Sin embargo, yo pensaba los motivos heurísticos como las emergencias, o sea, algo que emergió que debe ser resuelto
y que Sí, acudimos a la misma organización que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso que tú estás colocando, en el colegio se han construido unos protocolos. Entonces, no es que los niños se caigan todo el tiempo, pero cuando un niño se cae, hay que actuar de emergencia, pero acudimos a esos protocolos construidos desde la experiencia en que hay que informar al padre, hay que hacer un acta de accidente, si lo amerita hay que llamar a un servicio médico urgente y trasladar al niño a un centro de salud y darle la atención que requiere. Entonces, esos pasos no es que los hagamos todo el tiempo, pero están ahí. Para el momento en que se da esa crisis, se puede dar una pronta respuesta. ¿Sí podría ser? sí, pues es buen ejemplo, sí. No, Lo que y que mencionaba Hugo, o sea, se y privilegia es un un paso de saber, se experiencia. Una privilegia un vez hecho saber los por la algoritmos, emergencia. La emergencia hace que se privilegie el saber. Entonces, el médico que es experimentado en urgencias, él sabe qué hay que hacer en una urgencia, en una emergencia, emergencia de emerger, ¿no? En una cosa que no se espera, en un ajá. sistema que pasa algo, no se espera, pues ¿a qué se acude? Pues a la experiencia. Es usted es el más viejo aquí, ¿de qué hacemos? Ya le Sí. echaron el vainazo, Fabio. Profe, pues ahí digamos que, Ya me lo echaron, sí, 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 Hugo, lo entendí, lo entendí. no, digamos que precisamente lo que está comentando la profe, digamos que lo implementaría de pronto para recogerlo un poco. Un ejemplo gracioso, pues es Doctor House, que no se ciñe solamente a lo que dice el manual de médicos, sino que hace como el tema, y digamos que lo planteaba desde dos aristas, ¿no? En cómo atiendes tú, lo urgente o lo importante. Entonces, muchas veces tenemos todos esos esquemas y esa estructuración para lo importante, pero a veces lo urgente se sale de ese mapeo inicial que tenemos. Y pues lo que dice la profe, ahí nace ese plus que tiene la experiencia, ese plus que tiene la racionalidad sobre el algoritmo, sobre lo que está estandarizado, sobre lo que ya está debidamente concebido y pues necesita una solución inmediata, ¿no? Hacia adelante, profe, en la próxima, o si alcanzamos hoy, vamos a encontrar el escrito del desorden organizador y él, pongamos ahí, menciona los tres mundos de Popper, donde él muestra cómo los tres mundos, que es lo físico, lo psicológico y lo dinámico, son interdependientes, que es más o menos lo que está diciendo eh, Cirulana en cuanto al sistema. El sistema en sí no puede ser manejado desde la parte, sino como el todo, ¿cierto? En lo que usted Como lo está... global. Cirana hace una diferencia entre lo global y lo total, Sí, lo global. sí, como de forma globalizada. Bien, eh, hay una cosa que escribió él, que es el demonio de Laplace. ¿Lo recuerdan? Que sí quisiera como explicarlo, claro, porque soy matemática, entonces me gusta explicar esas metáforas que colocan. Eh, Eh, ¿Lo recuerdan pero ahí? no. No. Es que lo que yo entendí es que él lo coloca como la representación de la idea De orden. de orden anterior a la modernidad y que ahora nosotros estamos más con las mariposas que es otra referencia que hace, y cuando se refiere al demonio, pues no, entiendo, o sea, lo que te decía, está relacionado es con el orden. Eso está en la Exacto. página, yo lo vi. Sí, quería hacer referencia a eso para que no quedara como un poquito suelto. Y es el demonio de Laplace, es esa idea filosófica propuesta por Laplace, ¿sí? En el siglo XIX.
Entonces él decía, imagino un ser, porque es que además lo imaginaban así de pura verdad los matemáticos y los físicos y los químicos de esa época. Imagino un ser que, conoce todas las posiciones y todas las velocidades del universo en un instante dado. Posee una inteligencia capaz de predecir el futuro y reconstruir el pasado con toda precisión. ¿Sí? Y con esta información, bueno, posee una inteligencia capaz de aplicar las leyes de la física sin error, mira que decía. Y luego con esa información podría predecir el futuro y reconstruir el pasado con toda precisión. Por ello representa el determinismo clásico. La Laplace es así, con esto que él decía, es que ya no nos falta nada para poder predecir, conocer todo el pasado, predecir el futuro y manejar absolutamente todo. El Por ello, universo es un reloj perfecto. exacto, es perfecto. Y en lugar de decir, pues eso es Dios, ¿cierto? Él decía, no, ese es mi demonio. Sí, el demonio del orden. O sea, todo perfecto, todo reconstruir el pasado, predecir el futuro. Y además es que lo creían así. O sea, nos falta muy poquito para conocer. De hecho, no sé si eso ya se los dije. Planck, Max Planck, el creador de la física cuántica, él quería ser físico. Y le dijo, le pidió, le pidió, se me fue, consejo a uno de los tíos, él era una de familia de científicos, y le dijo, ¿para qué va a estudiar física si eso ya está todo hecho? Quedan por ahí unas cositas de qué va a vivir. Usted es muy inteligente, dedíquese a otra cosa, estudie matemáticas, estudie medicina, estudie otra cosa. Ya no hay nada más que hacer en la física. Estaban así de convencidos. ¿Sí? Me hace pensar, profe, entonces que ustedes han de haber encontrado en los consultorios de las EPS muchos médicos que profesan el demonio, El demonio de la plaza. ¿cierto? Porque Sí, lo que ellos dicen y piensan es la verdad absoluta y no hay... me duele la cabeza, no, a usted no le duele la cabeza, a usted lo que está es traumatizada. así es. Así es. Bueno, entonces metí esta columna acá que no estaba, que es organización, pues porque Surana lo empieza a trabajar. Empieza a decir, la sociedad es un sistema y es un sistema que es de organización, ¿no? ¿Qué dice él del modelo organizacional? No sé si haya alguna cosa que ustedes tengan ahí apuntado de qué es un modelo organizacional. Entonces yo saqué lo que él tiene en la página 4 que Sí, dice que el modelo organizacional es la dialógica del orden y el desorden. sí. En esa dialógica hay organización. Y eso nosotros vemos, yo no sé por qué antes, pues es como que nosotros decimos, pues es lógico que el Sol es el centro del sistema solar nuestro, pero antes eso no era así, o sea, y de verdad, si uno se para, eso no es tan intuitivo. Si ustedes están en una playa y ven por dónde sale el sol, cómo da la vuelta a la bóveda y cómo se mete el sol entre el mar, primero el mar lo ve plano y pensaba lo que decían antes que tenía una caída por allá hacia los infiernos, pues. Y segundo, pues quien le da la vuelta a la tierra es el sol. ¿M? Entonces, a nosotros ahora nos parece que es casi lógico pues pensar en que hay dialógica entre el orden y el desorden y que en las instituciones que vivimos nosotros todos los días y nosotros mismos como sistema complejo adaptativo, pues vivimos entre el orden y el desorden, ¿no? Y entonces hay desorden, se equilibra un poquito y vuelve y se desordena, se equilibra, vuelve y se desordena. Ujú. Y así vivimos en todas las instituciones, en todas las sociedades, ¿no?
Entonces él dice que él es un modelo morfogenético. Entonces ahí sí le tocó Fabio. Yo busqué por acá que era un modelo morfogenético, creo. Ah, sí, aquí lo tengo. Aquí se los Es, escribí. exacto, lo que se refiere es lo que estoy, como la, los sistemas se organizan con base, yo lo entendí como unas memorias que se tienen para conservar ese mismo orden. Sí, pues yo lo que encontré es esto, ¿no? Es un marco teórico o matemático que busca explicar cómo se generan las formas de los sistemas biológicos. O sea, morfo es Forma, de forma, ¿sí? genético, morfogenético, ahí quedó mal escrito, morfogenético, genético, Tomando el de ejemplo que yo, generación, ¿no? De pongamos que yo, generación. pongamos el ejemplo que yo tengo que lo escribe. Eh, en esos modelos morfogenéticos sabemos que unas células, ¿sí? Van a formar un ojo y siempre ellas se constituyen de tal manera que el ojo tiene las mismas partes en cualquier persona o en cualquier mamífero, ¿cierto? Entonces, hay una disposición para que un sistema sea el mismo y se repita, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que encontrar cuál es el ciclo. Yo lo entendí como que qué hace que ese sistema termine siendo el mismo, eh, independientemente de o si necesita siempre los mismos factores externos para conservarse y constituirse él como él mismo. Sí, yo entendí, o sea, busca explicar cómo se generan las formas, o sea, cómo es que las células forman el ojo y no la nariz. Esas células, ¿no? ¿Cómo se Sí, generan las formas en los sistemas biológicos, especialmente durante el desarrollo embrionario? ¿No? ¿Cómo es que unos van para formar el hígado, para otros para formar el ojo, otros para formar la piel? ¿Sí? Entonces se refiere al proceso por el cual un organismo adquiere su forma. O sea, yo lo que entendí es algo así como especialmente cómo forman los tejidos, cómo forman los órganos, cómo se forman las estructuras de los seres vivos. Sí, entonces eso es lo que es un modelo morfogenético. Y entonces ahí el señor dice que el modelo organizacional de la sociedad es un modelo morfogenético. ¿Qué entendieron? Es que él también en la página 4 dice que la sociedad es un mecanismo de creación de sentido. Y yo hago la relación con lo morfogenético porque precisamente si no hubiera una creación de sentido, no sabríamos cómo comportarnos dentro de la sociedad a la que pertenecemos. ¿Sí? Sí, Finalmente, hay una sociedad de todo tipo, que no es la misma, la bogotana, que la de Londres, qué sé yo, pero tiene sus propias construcciones de sentido que crean los vínculos, que crean los lazos, que finalmente hacen que funcione y que tenga una morfología que se esperaría, más que morfología, porque esto es un concepto biológico, unas características de contexto cultural, sociocultural. sí, pero no haría más relación a que en la sociedad uno se va acomodando, cada individuo se va acomodando en su individualidad para formar ese todo que llamamos sociedad. Pues es que, digamos Y que, especializándose así como las células se especializan para ajá, formar el ojo o formar el hígado, o sea, cómo se va dando la forma al cuerpo. ujú. Esto se da la forma a la sociedad con esas individualidades, que todas son diferentes, pero que cada una hace cosas diferentes, ¿no? Pero de- pensaría, profe, que no tendría que ver ni con una acomodación
ni con una adaptación del individuo, porque Hannah Arendt tiene una parte en uno de sus escritos que dice que los antiguos ciudadanos, bueno, no sé si ciudadanos exactamente, pero los antiguos, añoran la llegada de los nuevos, los que nacen, para que transformen la sociedad en que vivimos. Pero apenas nacen, procuran alienarlos sobre cómo se han hecho las cosas para que no se salgan de lo que está socialmente aceptado. ¿Sí me explico? Entonces ya dice que es como una paradoja que hay, porque finalmente el individuo se construye culturalmente y socialmente. Él no se adapta, o sea, y lo vemos con el ejemplo de los chicos que tienen, que aun cuando han estado en condiciones de extrema pobreza, son chicos que terminan su universidad y se convierten en transformadores tanto de su contexto personal como del contexto comunitario. Y entonces uno no diría que él se adaptó, al contrario, se esperaría que él... No, pero es que Pero, su condición era esa, o sea, ellos hicieron eso, o sea, se adaptó. Fabio o Hugo. Es que, qué pena, profe, yo interrumpirle, es que digamos que con lo que está diciendo Ana Consuelo, para mí sí es un proceso de adaptación, que pues el ser humano es social por naturaleza, digamos que está acostumbrado o está comprobado que el ser humano replica lo que ve. Entonces los niños desde pequeños, si ven un ambiente maltratador, pues tienden a crecer con ciertos factores de maltrato. No todos, una gran mayoría, pero un ejemplo claro de pronto de la sociedad colombiana es cuando estuvo Antanas Mocus en la alcaldía. Oiga, lo primero que entró a hacer fue educar la sociedad. Oiga, hay una cebra, respete la cebra. Oiga, ¿de qué me sirve entrar a contratar más carros de basura si el problema de la basura es que no nos apersonamos y que la gente sí quisiera cuidar y que mentalmente sí quieren cuidar su ciudad? Pero es que yo para qué cuido y no boto la basura si los demás la están botando. Entonces, para mí el ser humano sí es un ser que se adapta. Que tengamos diferentes roles dentro de la sociedad, pues sí. No todos podemos ser médicos como Fabio, no todos podemos ser el gerente de la multinacional y no todos podemos ser el obrero que saca adelante los productos. O sea, si hay un tema de transversalidad o de jerarquía o de diferentes capacidades que podamos y oportunidades que podamos tener dentro de la sociedad, pero nos adaptamos que algunos rompan los esquemas, se esfuercen más, tengan oportunidades, la Virgen les alumbre y la dinámica sea otra, igual nos adaptamos dentro de nuestra sociedad, porque si yo voy al colegio donde está el bullying y el matoneo, en sí, de bien o mal termino involucrado. Si voy al colegio que tiene de pronto la educación enfocada en el inglés, pues termino aprendiendo inglés, pero terminamos adaptándonos a lo que encontramos. Si cambio de ciudad, si cambio de país, si cambio de trabajo, pues me estoy adaptando. Yo En, en- es, en esa tónica, cuando él escribe la morfogénesis como un proceso donde estoy leyendo, la organización sistema crea, genera, da forma en el espacio, en el tiempo, una realidad nueva, el sistema mismo, me retomo el tema de las dos conversaciones. Cuando Ana Consuelo dice a la señora que la golpean, el niño puede nacer con un problema, ¿cierto? Pero yo puedo tener, con base en esta lectura, una persona que tiene las mismas condiciones, que que a través de su proceso de adaptación, yo estoy de acuerdo con Hugo en la parte que el organismo se va adaptando, pero acorde a los fenómenos externos, yo tengo, pongamos, personas que tienen una discapacidad y se quedaron en la silla de ruedas y personas con discapacidad que terminaron siendo líderes sociales, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, ¿sí? Eh, eh, toda una serie de elementos constitutivos del todo, ¿sí? Pero ese todo, como dice Ciudadana, es menos que la suma de las partes, porque finalmente cada una de esas partes puede tener a su vez en el todo como un sistema abierto,
como un sistema sin límites, porque es, yo creo que uno de los mensajes importantes de Ciurana es que para mí, o lo que me deja a mí, es que él dice que el todo es un sistema siempre abierto porque siempre se va a eco-organizar y se va a regenerar. Entonces, eh, ahí es donde yo veo que sí creo, Ana Consuelo, que estemos hablando de que el ser es un ente adaptativo. Adaptativo, lo que pasa es que, como lo dice Morín, es un juego de desorden y orden que se va reconstituyendo en la medida que hay una co-creación conjunta con el contexto en el que se mueve. Henry, Profe, profe, sí, buenas noches. Eh, buenas yo noches. estaba pensando, escuchando un poco lo de los compañeros y metido en el cuento de la educación. Y entonces me hago esta pregunta y quiero hacérselas también a ustedes. Pues es que la escuela sí tenemos una escuela como un sistema vivo en la actualidad, porque digamos personalmente y ahora pues después de empezar a poco a poco a meterme en estas lecturas, en estos textos, empiezo a entender con más facilidad y yo podría darle ahora una respuesta, profe, con la que usted, a la pregunta con la que usted me corchó en algún momento, que tuvimos una entrevista. Cuando yo le comentaba que sobre el ITFES, que el ITFES, por ejemplo, para mí es una mentira grandota que nos han colocado. Pero cuando usted me dijo, ¿qué otra forma se puede hacer o cómo podrías hacer para medir esa calidad de educación o para medir ese progreso? Y no tuve respuesta. Después de mirar todo lo que he podido revisar, que es poco, pero a la vez también me ha fortalecido mucho en ese aspecto, ya tengo una respuesta, profe. Y yo se las quiero compartir esa respuesta. ¿Cómo miramos que sirve o no sirve lo que estamos haciendo? Y yo soy un crítico de la educación, profe. Me considero un crítico del trabajo que yo estoy haciendo porque quiero hacerlo de la mejor forma sin castigarme, sin castigarme. Y es mirando el entorno. Si miramos la transformación de nuestro territorio, de lo más cercano a la escuela, esta escuela está educando bien. Entonces yo me encuentro y me poso frente o me paro frente a las calles alrededor de mi escuela. Hay basura, hay tala de bosques, hay quebradas y ríos contaminados. Entonces, sí estamos haciendo una educación para una escuela viva, ese sistema es vivo realmente, o estamos simplemente en una estructura rígida que está buscando, no sé, un organismo educativo que realmente no comprende, no suma, no suma. Entonces, me parece bien interesante eso, porque necesitamos es que la escuela deje de ser esa estructura rígida y que empiece a evolucionar. Entonces, hay respuestas que se pueden dar, pero ya digamos, en este plano yo lo puedo poner como una respuesta personal de acuerdo al lugar o a los lugares donde yo he estado, circundantes a una institución educativa y metidos dentro de la educación, profe. Gracias. Gracias, Henry. Bueno, pues para contestar un poquito, pues cerrar ahí la discusión, las intervenciones, dice Ciurana, dice, solo una teoría de la organización puede pensar el imaginario social. Hablando de Antanas Mockus, Alejandro, ¿sí? Se puede tener un imaginario social como emergencia y como creación. Pues es lo que hemos hecho los seres humanos durante toda nuestra evolución. O sea, tiene un imaginario social, comunitario, ¿cierto? Porque se necesita. O sea, ¿qué necesitamos los colombianos? Paz, ¿sí? Justicia, mejor educación, como dice Henry,
¿sí? Una escuela, como dice Henry Viva, podemos pensar en ese imaginario social. ¿Y de dónde sale ese imaginario? Del desorden que estamos teniendo, de la emergencia. Necesitamos crear otros imaginarios sociales a ver si podemos establecer orden para volver a desordenarnos, ¿no? Y eso es lo maravilloso y el punto, profe, el punto, el plus que tiene este doctorado, que no lo he encontrado porque ya hice comparación con unos compañeros que están haciendo un doctorado en otra universidad y ellos están prácticamente guiados como por un eje. Y hay una palabra que la mencionaron ustedes, se llama jerarquías. Y por alguna razón, algo dentro mío, también es personal, esas jerarquías, como nos las han dado a conocer, son una realidad de una mente que también está por allá en otro lado. No veo realmente cómo deban llevarse las jerarquías. Para mí no debería llamarse jerarquía. Y estamos tomando los procesos de nuestro cotidiano, de nuestra vida, todo bajo ese punto de jerarquías. Y a mí, ahora, después de por acá también en algunas discusiones sobre ese tema, me parece que la palabra jerarquía nos está haciendo un daño inmenso socialmente. Y es un buen punto saber que eso que nos desordena mentalmente nos pone a buscar otras respuestas que también están dentro de ese desorden. Y esto es lo magnífico que me parece a mí porque ya no se da unos golpes de pecho tan fuertes, sino esos llamados de atención a de que es esta que llamamos falla, son puntos de partida para nuevas posibilidades dentro de nuestra sociedad. Ok. Bueno, dice Ciurana, siguiendo en esa idea, o sea, tenemos que ver la sociedad, es decir, con esto que ha pasado muchísimo de construirnos, pues ahora toca empezar a pensar soluciones. La sociedad no se puede explicar solo por la naturaleza de los individuos que la componen, sino por la organización relacional y transformadora de los individuos que hace emerger precisamente eso a lo que llamamos sociedad. Eso lo tiene en la página 5. Ahí yo escribo un dash cuando es un pedacito que me como. Dice, hay que pensar en forma sistémica o mejor aún de forma organizacional. Pensar de forma sistémico-organizacional. ¿Mm? Y después él dice, la organización está, como él trabaja todo el tiempo, ¿que es la organización? La organización es la disposición de las relaciones entre los elementos o individuos, relaciones que hacen emerger la unidad compleja o sistema. Por lo tanto, la organización es la unión interrelacional de la diversidad en una unidad global o sistema. Sin organización no hay posibilidad de sistema. Quedó acá. No hay posibilidad de sistema, ¿ok? Eso está en la Profe, página 10. y Alejandro, también, Fabio. Ah, Fabio. también él menciona, o sea, vuelvo al tema del límite del todo, ¿no? Porque atrás él menciona a Belafanti, donde dice que a la postre todos los límites son más dinámicos que espaciales. Entonces, eh, yo vuelvo y traigo a colación en lo que yo hago. Entonces, yo decía, bueno, la enfermedad no es un ente ontológico, porque la enfermedad no existe como un ser, ¿cierto? Lo mismo que la muerte. Entonces nosotros tenemos básicamente unos preceptos sociales y los utilizamos como marcos de referencia para hablar de la salud de las personas. ¿Qué necesita el ser humano? No hablemos de la salud del Colombia, necesita salud, pero estamos referenciados en dos seres ontológicos inexistentes, ¿sí? Que son la enfermedad y la muerte. Entonces, eh, hoy por hoy, pongamos, replanteamos la educación en medicina hacia una visión salutogénica que es lo real, que es la salud de la persona, no la enfermedad de la persona. Entonces, todo este
todo este, digámosle, este caos a lo que hemos llegado con la especialización, la tecnología, la super tecnología, nos ha llevado a tener que mirar que como sistema tenemos que replantearnos para poder adquirir otros lenguajes y hoy pongamos, se habla de la salud ómica o la salutogénesis, que se vuelven términos que no están en ningún otro libro porque hay que construir un nuevo universo de la salud más allá del que ya tenemos. Ok, perfecto. Y eso creo que no pasa solamente en un sistema como el sistema de salud o como los sistemas hospitalarios, etcétera, sino pues está pasando en todas las instituciones. El no comprender que, que, que somos realmente sistemas, ¿sí? Sistémicos y que lo importante y que lo que no se puede dejar de lado es la interrelación, las interrelaciones de los diferentes niveles y de los diferentes componentes, por decirlo así, individuos, subsistemas, etcétera, que no podemos dejarlo porque eso es lo que realmente hace que haya en el desorden o en el orden situaciones emergentes que dinamizan y garantizan la supervivencia del sistema. ¿Mm? Bueno, el de la organización, entonces pasa a la autoecoorganización. Yo me tomé dejé autoorganización ahí antes, como para que tengamos primero, veamos autoecoorganización realmente el término que significa, ¿no? Juntando las dos cosas que hay. Eh, la autoorganización, pues es un proceso por el cual un sistema complejo genera organización interna gracias a las reglas locales de interacción entre sus partes. Eso es. Un sistema organizado es aquel en el que el orden, la estructura o los patrones emergen a partir de las interacciones internas de sus componentes sin necesidad de control central externo. ¿Está bien? Eso es lo que entendemos por sistema autoorganizado. Nosotros somos un sistema autoorganizado. Y yo veo que las instituciones se comportan así, se autoorganizan. O sea, si esto que dice Ana Consuelo, el sentido, ¿no? Se cambia, el sistema se autoorganiza para otro sentido, para tener otro sentido y sobrevivir. Se Claro. acomoda. De hecho, pensaría que todo el tiempo está haciendo una construcción de sentido. De hecho, voy a traer a colación, no sé qué tanto es pertinente, pero ahora no estamos tratando de hablar de escritura, de lectura y escritura, sino de comprensión de textos y de producción de textos con construcción de sentido. Es decir, no que los niños repitan la plana del mame mi momú y cuando se la aprendan empiecen a escribir mesa, cama, sino que a través de la imagen o de lo real ven una mesa, hacen un ejercicio fonético del sonido, mesa, ¿sí? Y luego pueden empezar a construir, a dibujar la mesa, a empezar a escribir, pero no escribir mesa, sino que es roja, que es la mesa de su casa, ¿sí? Y eso empieza a ser construcción de sentido y rompe la idea de que leer correctamente es decodificar las letras y las sílabas de un texto. Entonces, trayéndolo a colación, siento que eso también es la nueva mirada que tenemos que dar del sistema de la sociedad. Y es no verlo y por eso es que un poco los autores que hemos visto nos dicen, no sigamos pensando en sistema como el sistema opresor en el que vivimos, con el sistema que nos agobia, porque realmente son sistemas que se han construido históricamente y que nos hallamos en la crisis de la transformación para darle nuevo sentido, pero no vamos a salir de los sistemas.
porque hacemos parte constitutiva, somos actores sociales de ellos, por acción o por omisión, diría la oración. O sea, o porque estamos haciendo transformación o porque sencillamente, como estaban diciendo, nos adaptamos a lo que está socialmente aceptado hasta el momento. Entonces, Ana Consuelo, para poder llegar a ese tipo de pensamiento, se ha deconstruido el lenguaje y se ha creado un nuevo lenguaje interpretativo de la nueva necesidad. Ajá, yo ¿Sí? pensaría, sí, estaría. Yo Hay no creo nuevas que necesidades. sea un nuevo lenguaje, creo que es un nuevo sentido. Sí, porque el lenguaje está, porque es el que nos permite Sí. comunicarnos. O sea, los lenguajes, porque ni siquiera hablamos de uno, sino de muchos lenguajes, corporal, estético, gráfico, oral, y eh, lo que Pero decía parte, la por ejemplo, Ana Consuelo, de lo que hablas de la unión de la lectura a la escritura, de darle una, antes sí, sé lo que dice la profe, es un nuevo significado. O sí, sea, se unen las palabras, pero se resignifican. Ya. mm, ni siquiera lo que pasa es que en la anterior postura de la enseñanza, la lectura y la escritura, se Perdón, iba es el todo a lo sentido, simbólico. perdónate, te interrumpo ahí, es el sentido de la enseñanza de la lectura y la escritura lo que ha Exacto, cambiado, lo que se ha exacto. transformado. Es lo que se transforma, porque la lectura y la escritura finalmente se da, o sea, tú escribes palabras, tú haces, usas el símbolo para escribir, obviamente llegas allá, pero lo que se transforma, como dice la profe, es esa forma en que tú adquieres, porque además, si te das cuenta, la lectura y la escritura es una construcción cultural, ¿no? Para lograr la comunicación entre unos y otros. Pero la primera era la oralidad y la hemos dejado de lado. Bueno, eso ya es otra discusión que hay. Pero a lo que vamos es necesario con con los chicos que están en esta era, no seguir enseñando de la misma manera fraccionada que lo hacíamos, porque las necesidades de los estudiantes actuales que están inmersos ya en las palabras desde muy bebés. Yo les ponía el ejemplo alguna vez de que los bebés ya saben donde dice play, en el juego del celular ya lo saben y le dan clic y saben que abre un juego, ¿sí? Y ellos ya están haciendo una construcción de sentido que eso funciona para algo. Y no puedo yo venir después a decirle, no, espere, es que hasta que no aprenda P con la L y la A, no puede saber qué es play. Sí, eso es de pronto lo que está cambiando y lo que nos está pidiendo y de pronto lo que decía otro compañero un poco en la crisis de la escuela que nos hallamos, ¿m? Que requiere que transformemos los mecanismos como sistema y como sistema de enseñanza, profe, que es lo que tú estabas diciendo. Ujú. Sí, sí, bueno, Pero entonces eso me lleva a pensar que es un problema de tecnología, de la manera, del cómo, ¿no? no, No, porque también tiene que ver con el sujeto que la sociedad necesita. En este momento no necesitamos, como cuando surge el maestro de primeras letras en la colonia, de que los niños tengan bonita letra y ya escriban y poéticamente, que era algo que interesaba mucho, sino necesitamos sujetos que interpreten el exceso de información que llega, que tienen que manejar a diario. Entonces, por eso además, ya no es tan importante, o sea, no es lo central el de codificar, sino el comprender y qué hacer y cómo separar la información que no es verdadera, ¿sí? Porque ahora estamos con tanta información que no sabemos cuál es verdadera y cuál es falsa, para hacer una adecuada toma de decisiones. Eso es lo que Ana estoy también. Consuelo, una pregunta ahí. Si no saben decodificar, o si no es importante decodificar, sino comprender, no entiendo cómo comprenden sin decodificar. Ah, no, hay que hacerlo, claro, no estoy diciendo que no se haga. Obviamente nosotros tenemos que hacer el ejercicio porque además tiene que ser un ejercicio gramatical
porque recordemos que tú haces unas metalecturas y unas microlecturas, como también haces microescrituras y metaescrituras. Entonces, para ello hay que codificar. Lo que pasa es que la enseñanza de la lectura y la escritura estaba centrada solo en eso. Hasta que el estudiante no supiera el abecedario únicamente, no pasábamos. Lo que nos están pidiendo ahora es que lo hagamos más a la par y más con, vuelvo a la palabra, con construcción de sentido. Y es que no es ma, me, mi, mo, mu, sino que ma es una mariposa, ¿sí? Es una mamá que tiene unas características y que cuando yo pienso en la palabra mamá, o voy a ponerles el ejemplo que es muy común, casa. Y entonces uno dice casa y piensan es en el triangulito y el cuadrado con una puertica y dos ventanas y una chimenea saliendo humo. Resulta que esa ya no es la definición de casa que tienen nuestros niños. Casa ahora es el lugar que habito con mi familia, que puede ser una habitación, un apartamento, una pieza, pero que yo escribo casa y que puedo dibujarla con lo que es real para mí, pero es mi casa que es diferente al amigo de al lado. No sé si me he explicado suficiente Profe, en profe, Sí, clase de... profe, profe, Olga, compañeros, yo sí, Henry. quisiera intentar agregar un poquito más a lo malo no es la decodificación, lo malo es que cuando les enseñamos lectura a los chicos, le ponemos más importancia a cada letra que a lo Ujú, que compone, o sea, más a la sumatoria que a lo global. Entonces, eso es exacto. un error, porque nos cansamos de repetir que C, y al final termina siendo K. Entonces, le ponemos un valor a cada letra y nos individualizamos o nos fragmentamos en esa decodificación, nos defragmentamos o nos fragmentamos, perdón, al máximo. Entonces, las palabras y las oraciones ya pierden sentido cuando los chicos están leyendo. Y el paralelo que hay entre lectura y escritura pues está como muy a par, que debería ser la motricidad, que es diferente para la inteligencia muscular y la memoria muscular, y la lectura a través de la observación, que es otra forma de leer también. Ok. Perdónenme que yo sigo entonces en esta discusión. Dale. Ustedes me dicen que no es una, eh, ¿cómo se llama? Resignificación. Volví a la lectura y Ciurana habla de en la arquitectura de los sistemas. Dice, si el nivel X presenta una propiedad H y el nivel X1 también presenta, entonces él habla de lo que es una, en un sistema, un proceso que es resultante y cómo este se modifica dándole una propiedad de emergente, ¿sí? Ese, eso que ustedes construyen como ese nuevo, que yo lo interpreto como una nueva, una forma diferente de enseñar con un nuevo propósito, para mí es una resignificación del modelo. ¿Sigo yo fuera del contexto? No, Fabi, estás bien. Es que de pronto, cuando hablas de la resignificación, cuando lo dijiste anteriormente, yo te entendí que te referías a resignificar las palabras que los niños están aprendiendo, a darles una resignificación a la palabra. No, 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 Y no no, al modelo. yo no, al modelo de enseñanza, la lectura y la escritura requiere una transformación y una resignificación de los elementos que lo componen. Pensaría que es O por sea, ahí. eso sería, eso en las palabras de Ciurana sería un modelo, un sistema emergente, profe. Claro. Sí, Sí, eso es lo que es una propiedad emergente del sistema. Ya exacto, no no, un sistema. ya no sirve lo que estamos haciendo y entonces hay que buscarle y el mismo sistema, eh, docente, universidades, investigadores sobre la lectura y la escritura, todo lo que significaría el sistema
educativos en torno a la lectura y a la escritura, las maestras de primera infancia, las maestras preescolares, Ujú, etcétera. Ese sistema inventa, crea, ujú. ¿sí? Una emergencia, saca una propiedad emergente, que es eso que tú Ya, llamas resignificación. Sin bueno, embargo, sin embargo, volviendo a Kuhn, y lo habíamos hablado en su momento, esa solicitud que la sociedad le está haciendo a la escuela de transformar, de transformación, está chocando con una cotidianidad instaurada de la escuela, con un deber ser que ha sido construido a lo largo del tiempo y del cual ese modelo es muy difícil de salir. Entonces, requiere de estos actores que me puedo autodenominar entre uno de ellos, en que decimos, vean compañeros, es que nos están pidiendo, la sociedad nos está pidiendo a los chicos que no los abrumemos con planas, sino que aprendan a analizar información, ¿sí? Que haya pensamiento crítico desde la primera infancia. Y en esa crisis científica en la que hallamos, estamos muy lentos, creo que ha sido una de las instituciones más lentas, aunque ha logrado transformaciones, todavía están sectorizadas y no podríamos hablar de una transformación plena, completa del paradigma en educación, no sé, profe, es lo que yo en una puedo. frase que tiene adelante, Roger dice, la estabilidad del sistema surge en la organización de los individuos que son diversos, no está en cada uno de los individuos por separado. O sea, lo que tú dices, o sea, es muy difícil abolir los modelos que ya están hasta tanto todos los actores alrededor de la educación tomen ese nuevo paradigma. Sí, pensaría, que no quiere decir que todos se vuelvan iguales. No, Eso es no, importante no, no, aclarar. no, 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 pero no, al sí que contrario. haya un acuerdo sobre el nuevo sentido. No, Por eso, pero Ciurana yo pienso dice que el primer solo acuerdo si sería pensamos moverse. sistémicamente podemos pensar un nuevo imaginario social, digamos, un nuevo imaginario educativo, un nuevo imaginario sobre la lectura y la escritura, ¿cierto? Como un hecho emergente y como un hecho creador. Sí. Profe, y en la página 4 está, la sociedad no es una cosa, no es un objeto, dice Ciurana. La sociedad es un sistema. Más aún, la sociedad es un sistema abierto que se autoorganiza y evoluciona. Y miramos que cuando se da uno un paseo en un pueblo, cada una de esas personas que estamos ahí hacemos parte de esa sociedad. Tenemos críticas a esa misma sociedad que integramos, pero tenemos las posibilidades de salir también nos hemos hecho esa pregunta que en la misma página al inicio dice, Ciurana, preguntémonos lo siguiente, ¿con qué modelo podemos pensar hoy el cambio social? Entonces, autocrítica, pero sí hay una propuesta que sería lo que también nos tendría que poner a nosotros en, en punto norte, es cuál es mi propuesta, cuál es mi propuesta, hacia dónde apunta, porque no va a ser la única, no va a ser la que cambie todo, porque no se va a poder, pero sí se puede dar una oportunidad de cambiar lo que por generaciones ha sido igual. Hay una posibilidad hay que brindarla a costa de cualquier tipo de crítica. Y sobre todo hay que conversar, Henry. Hay que Profe, conversar. entonces Ah, este diálogo, estamos hablando de la autoorganización, ¿cierto?, del sistema, y cuando ya, lo que dice Ana Consuelo, que es la sociedad la que habla para que se dé ese cambio, estamos hablando de, entraría en la columna de autoecoorganización. Sí, pues yo lo que hice fue decir, bueno, si entendemos bien qué es un ecosistema, entonces dice autoorganización, que ya lo miramos, para poder decir qué es esto de eco.
¿de qué estamos hablando? El ecosistema, ¿sí? Es una unidad natural formada por seres vivos que habitan en un lugar y el medio físico en el que interactúan generando flujos de energía y ciclos de materia. Está compuesto por factores bióticos y factores abióticos, ¿no? Plantas, animales, agua, aire, suelo, luz, temperatura. Por eso es que esto se vuelve tan complejo, ¿no? Y lo que hablaríamos de qué es la ecoorganización se refiere a la capacidad de los ecosistemas para mantener su equilibrio interno mediante ciclos, cadenas y bucles de retroalimentación. Los organismos se relacionan entre sí y con el ambiente, formando redes de interdependencia. ¿M? Así que cuando decimos autoecoorganización, no es que solamente yo me autoorganizo como, por ejemplo, como organismo, ¿sí? Mi cuerpo se autoorganiza, y no sé qué, sino que cuando se autoecoorganiza, ¿sí? Está uniendo los dos procesos. O sea, se está auto organizando ¿en dónde? En interacción con un ambiente externo. Tú te puedes autoorganizar, cuidar tu salud, que no tendré que hacer ejercicio, comer no sé qué, alzar pesas, todo lo que quieras, pero si no te puedes auto-eco-organizar, si el ambiente, si no te preocupas por el ambiente. Entonces tenemos unas Sí, o sea, entonces, interdependencias increíbles. Y entonces, lo que antes pensaba que me importaba solamente a mí, no puedo que no me importen los demás. No puedo presentar una propuesta para cambiar algo sin haber mirado el contexto, haber mirado el ambiente, haber hablado, haber dialogado, haber mirado realmente cómo está el medio externo para que yo pudiera hacer algo. y, Y Yo, lo que empieza a ser clarísimo acá es que nada podemos hacer solos. y ahí es donde, cuando habla usted del diálogo, también viene para poder hacer esa ecoorganización, tiene que tenerse en cuenta las intersubjetividades que nos mueven como seres sociales para poder ponernos de acuerdo y lograr que ese sistema se desarrolle de una forma estable. Porque pues él lo menciona que la relación de todas las partes es una relación recursiva, o sea, es codependiente, coorganizadora, ¿sí? Hay una autoorganización social, pero para ese, lo que usted decía ahora, ese diálogo debe contemplar la intersubjetividad de cada uno de los individuos del grupo, que permita ese diálogo y permita esa estabilidad, permita irse más allá del límite que está planteando con el todo. Exacto. Imagínense el reto que nos espera, ¿cierto? Cuando venimos de una sociedad de la ley del más fuerte, de una jerarquización impresionante, de yo tengo el poder, usted obedece. Y desde donde uno esté, poder empezar a tener la posibilidad, la habilidad, la paciencia de poder conversar y decirle, yo entiendo lo que usted me está diciendo, de pronto no lo estoy entendiendo bien, pero lo estoy escuchando. A ver si podemos bajar y hacer el esfuerzo que se tiene que hacer en un equipo, por ejemplo, interdisciplinario. Eso es titánico, yo quería traer a colación un titánico. ejercicio o sea, un ejercicio que están proponiendo cuando se hace investigación y es el árbol de problemas. Y siento que el árbol de problemas permite precisamente identificar cuál es la autoecoorganización del contexto que quiero investigar. Entonces, yo observo que hay unas situaciones de una comunidad que debieran mejorar, pero entonces me obliga a decir cuáles podrían ser las causas, ¿sí? Y al mirar esas causas me obliga a ver cómo funciona la interacción de esas personas de esa comunidad
que ha llevado a que sea visible ese problema a resolver. Pero también el árbol de problemas me dice, pero vea las consecuencias que pueden haber de esas causas que usted ha visto. Entonces, no, que si siguen así gastando el agua de la manera que lo gastan, se van a quedar un día sin agua potable. Estoy poniendo un ejemplo al azar. O que no van a tener agua para cocinar, o que se van a enfermar más seguido. Y ya entonces empiezo a delimitar el problema para que cuando yo intervenga, que vendría a ser que ya no soy, si yo observo cuidadosamente, ya no sería un agente externo porque me involucro en el contexto que estoy observando y en el que quiero intervenir, hago parte de esa organización y entonces les planteo transformaciones para que esa comunidad misma pueda hacer esa autoorganización y yo participaría como ese eco. No sé si se oye muy enredado. No, es un buen ejemplo porque Sí. realmente es ahí donde entre cada rama del árbol, ¿sí? Se está relacionando y se están mirando. Ahí es donde yo veo cómo esas ramificaciones, si bien hay un tronco problema, las ramas consideran lo intersubjetivo, porque permiten el diálogo, que si bien esas dos ramas que están en el tronco están separadas, se tienen que unir por algo, ¿sí? O sea, pueden ir juntas sin tener que unirse, y eso solamente le da la comprensión de el otro respecto a las necesidades mías y de él mismo. Entonces me parece que es un diálogo bien interesante. Sí. Yo Bueno, les cuento, pongamos, para terminar este modelo, el diálogo que que se nos viene ahora en medicina, ¿sí? Como la población se envejeció, como ya vemos más inminente el proceso de morir que antes, porque antes el médico decía, no, no se puede morir porque yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Pero ahora como hay muchas más personas mayores y muchas más las que toman la decisión de no hacerse nada, entonces el médico se está planteando, bueno, y entonces, ¿qué pasa si el paciente no quiere hacerse el tratamiento para el cáncer? ¿Sí? Entonces peleo con el paciente o adapto mi pensamiento de la medicina como salud contra la enfermedad a mi pensamiento de la medicina y la enfermedad como un ente dinámico y único. ¿Sí? Entonces va a haber el próximo año va a haber el primer curso donde los médicos van a hablar cómo responderle a un paciente que le dice, vea, doctor, venga, ya estoy cansado, me voy a morir. Y como la Constitución ya me dice que yo me puedo morir cuando yo quiero, entonces necesito que usted lo haga. ¿Ustedes se no. imaginan el problema en el que Muy estamos? complejo, muy complejo. Porque de pronto, Fabio, aquí también habría que hacer un ejercicio con esa persona de que cuando te escucho, pienso en esa persona y digo, esta persona siente que ya no hace parte del sistema, que su labor o su función o su participación en el sistema ya no es necesaria, ¿sí? Que entonces pueden seguir sin mí, que ya no hago parte de. Y eso afecta a un sistema que es su familia, el más Ajá. cercano. Pero Ana Consuelo, lo que dice la Corte Constitucional es que si tú tienes un hijo que no tiene ya ningún tipo de recuperación, ya la ley te permite bajo ciertos lineamientos decir, bueno, la eutanasia para mi hijo, sin que él tenga voz ni voto. Ups. El problema que se nos viene encima, ¿sí? Ujú. Nosotros como un país líder en planteamientos sociales, se nos viene muy grande porque vamos a necesitar irnos más allá del límite que ya teníamos como sistema de salud organizado donde el médico ejercía sobre la salud, la enfermedad y evitaba la muerte, y ahora resulta que el médico se tiene que volver un actor en la muerte y se va a medir por unas tablas que se llaman calidad de muerte.
¿Y dónde queda tu juramento hipocrático? Ya no está el juramento hipocrático como parte de la educación médica. Uf, complejo, Sí, Ve que complejo. tenemos que aprender muchas cosas de sistemas complejos porque esto se va a poner grave claro, en claro. todos los Fabio, campos. Bueno, disculpen, aquí hay otro tema muy importante teniendo en cuenta lo que Fabio dice, ¿no? Ahora por ley, la persona que ya está enferma, ya no quiere vivir más, pues tiene la oportunidad del mismo, incluso como dice Fabio, ¿no? Enfermar para que uno lo maten, ¿cierto? Porque hay enfermedades que son difíciles de curar, que ya no aguantan más. Entonces, ya hay esa ley, ¿no? Pero yo también me pongo a pensar que, que hay gente que toma esa decisión, pero los que se mueren, digamos que son muchos más, ¿cierto? Porque no hay alguna atención médica, porque los ponen a voltear por exámenes y se mueren así, porque no hubo atención. Entonces, ustedes como médicos, ¿qué piensan ahí? Porque en la educación pasa muchas cosas similares y No, no, son, Carlos, y o sea, son vivibles, digámoslo así, que son uno no temas puede. diferentes. Sí, pero En mire, cambio, mire que en la educación pasa casi algo similar, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que, por ejemplo, hablemos lo de artística, ¿no? Hay estudiantes que dicen, es que esa materia no me parece importante, no la quiero hacer, no me gusta dibujar, ¿sí? Entonces, así como hay muchos que no les gusta dibujar o no les gusta tal materia, acordémonos que los grandes artistas pues cobran por esos cuadros que hacen pues mucha plata, ¿no? Entonces hay gente que no le ve esa importancia y que uno como docente tal vez uno ya tampoco puede obligar al estudiante. Entonces, y en la medicina también pasa lo mismo, ¿no? Que hay gente que hay cosas preocupantes, pero mirando el contexto, hay gente que se muere más es porque no hubo atención más que por la enfermedad y son cosas casi como similares, mirándolo desde ese punto de vista, ¿sí? No sé si estoy mal. pero, a ver, Carlos, son dos temas. Uno es la conducta que se llama mistanásica, o sea, la conducta donde el Estado deja abandonado a las personas para que se mueran de mala manera. Y otra cosa es el enfrentarse a las personas que toman la voluntad. Piensen en lo siguiente, ustedes están manejando niños, están manejando padres, están manejando personas que en su momento no consideran la vida como algo lejano a la muerte y ustedes ya van a tener que enfrentarse, ¿sí?, a situaciones donde haya un planteamiento por parte de un niño y de un padre definiendo que ustedes deben hablar de la muerte dentro de su proceso educativo. Entonces es una transformación muy grande con el tema del derecho a morir dignamente que va a mover no solamente el modelo de salud y el ejercicio médico, sino que va a hacer un cambio constitutivo de lo que, cómo van a ser las nuevas clínicas, cómo van a ser ustedes como docentes, qué papel van a tener dentro de ese nuevo diálogo. Entonces, es un buen ejemplo de lo que dice Ciurana, de que un aleteo de una mariposa forma una tormenta en Brasil, o sucede porque esto que se nos viene en este momento respecto a la cultura de el respeto a la vida y la muerte nos va a golpear, no para nosotros, no lo alcanzamos a ver, pero sí dentro de unos 50, 70 años van a haber unas cosas, unas condiciones completamente diferentes. Como decía Ana Consuelo, el juramento hipocrático se ha ido cambiando, ya no es el que había, no es el con el que yo me gradué, ya hay solamente unos pactos que se tienen que ver con la defensa del derecho a la vida, la bioética y la salud del ser humano, y no tiene que ver con lo que se contemplaba antes, ¿sí? Hay eso es lo que está, hacia allá es donde debe generarse un nuevo pensamiento
la complejidad, porque ya no es solamente el médico el que va a tomar las decisiones sobre la salud, sino que es toda la sociedad. Bueno, muy bien. Bueno, yo quiero, les mando pues, yo tiene más la matriz y tenía, no sé si les gusta el ejercicio de ir revisando los principales conceptos de un autor e ir llenando la matriz y que todos la tengamos. Yo se las mando mañana y pues trabajaremos a Godoy en la próxima reunión. Hay una cuestión que quisiera contarles a todos. La semana entrante vamos a estar en territorios con el rector de la universidad y con el director administrativo. Y la otra semana vamos a estar en Putumayo. Vamos a ir a Mocoa, Puerto Asís y Puerto Puerto Caicedo. Caicedo. Así Sí, me comenta el entonces, profe. ¿A qué ya horas les han hay que estar con la maleta lista? Allá los esperamos. Entonces, a ver, para los que, bueno, parece que el padre Campo Elías con el alcalde de Puerto Caicedo van a transmitir una conferencia de la autora Patricia Alba. Ella trabaja territorios. eh, el trabajo de territorios, especialmente pues ella trabaja en Redepropaz. Y tiene un libro que se llama Territorios, Violencias y Derechos Humanos, que va a trabajar con los estudiantes de Putumayo, todos cordialmente invitados el 15 de diciembre a las 3 de la tarde en Puerto Caicedo, en la Casa de la Cultura. ¿Listo, Carlos, Henry, Andrés? No, Bueno, profe, pero qué si me posibilidad de tienen, si me gestionar tienen, si salida me, pedagógica. Fabio y yo nos unimos, una salida, ¿cierto, Claro que Fabio? sí, hacemos Salida pedagógica. salida pedagógica y nos vemos allá pero, pero, en Mocoa. pero me tienen pastel porque ese día cumplo años. Ah, caramba. Listo, listo. Entonces, cordialmente invitados todos, yo les mando la información apenas la conozca, la información para si quieren estar, ya va a haber un diálogo con con la doctora Patricia Alba, el doctor Wilson, que es doctor en pensamiento complejo, es un sacerdote que trabaja en todas estas regiones, doctor en pensamiento complejo ya, que quiere trabajar educación y vamos a estar allá en la Casa de la Cultura. Entonces, allá pues se espera que se transmita. Si no, pues después esperamos poder tener un videíto y si no, pues les contamos. Pero los que están allá, ¿cuánto tiempo hay, Henry? No sé cuánto tiempo hay ustedes están en Mocoa, ¿cierto? ¿Qué tan lejos está Puerto Caicedo? Listo, profe. Primero, saber si ustedes llegan por tierra o saber si llegan por aire. Si llegan por aire, hay dos opciones: llegar a Puerto Asís o llegar a Villa Garzón. Si vienen de Bogotá, creo que llegan a Villa Garzón. De Villagarzón a Mocoa, por los para y sigue, se pueden demorar desde el aeropuerto hasta Mocoa alrededor de una hora, hora y media, dependiendo los para y sigue. Si no, son alrededor de 30 minutos, no más. Ok, Sí, porque Henry, están esos gracias. vuelos Vamos a ir por arriba. avión, pero vamos a ir llegamos a Puerto Asís. A Puerto Asís van a ir. Ah, de Puerto Asís, si van a van a hacer una actividad primero en Puerto Asís, bueno, de Puerto Asís No, a primero vamos a ir a Caicedo. Mocoa. Ah, listo. Entonces, de Puerto Asís a Mocoa serían más o menos 2 horas. 2 horas y media, Ok, dependiendo del ese. De Mocoa a listo, gracias. Caicedo, Caicedo está entre Mocoa, en la mitad de camino de Mocoa y Puerto Asís. Ok, listo. Ajá. Entonces allá los esperamos a todas las estudiantes del Putumayo y a los que Ah, nos gracias. quieran acompañar, pues allá nos vemos. Listo, pero la invitación es para Caicedo. En Mocoa ya va a ser reunión aparte. No, es que la conferencia va a estar en Puerto Caicedo. Entonces, pero pues ustedes pueden asistir, me confirman. Ah, sí, sí, claro. Bueno, sería muy bueno.
Claro, allá los esperamos porque pues va a haber, la doctora Patricia Alba es una persona muy, muy versada, muy interesante, que ha trabajado mucho el concepto de territorios y especialmente ella trabajó Mm, en Montes de María, ¿no? Que si uno trabaja genial. en Montes de María ya, ya está curado de todos los espantos. Entonces, ¿listo? Nos vemos en 8 días. Bueno, Listo, muchas sí. gracias, Bueno, profe. muchas gracias. Hasta luego a todos, compañeros. Hasta Espero luego, que Gracias, les profe. esté profe. bien. Gracias, Todos, muchas compañeros. gracias. Bueno, Bye. gracias. Nos vemos entonces. Buen Gracias. fin de Y semana, gracias buenas por la media velitas. horita. Tranquila. Faltaba más, profe. Un abrazo, chao, chao. Hasta luego. Adiós, adiós.